Vení. Hay viento. Así como que están soplando, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué fue eso? La actividad en esta casa. Ay, ¿no será esto? Sí, bus, eso fue. ¡Ja! Me dio escalofrío ahorita. Alguien se sentó en el sillón, a Gilberto. Ceci nos contactó por la página de Facebook, ya que esta casa era de sus papás, ¿verdad? Y ocurren ciertas cosas extrañas que usted nos mandó por mensaje. Por medio de una aplicación que se llama Snapchat, estaban viendo unas figuras. ¿En qué lado más o menos la vio? La foto fue aquí. Ajá, la primera que captamos fue acá. Y luego captamos más imágenes para allá. Y no se nos dio en el resto de la casa, sino que en este ambiente. Solo el detector. Ajá. Otra cosa que le haya pasado aquí. Sí, escuchamos ruidos como de nos tocan las puertas, o sea, 2 toques. Abren y cierran la puerta. Esta. La del jardín. La del jardín. Esta. No, la que está, La que está ajá, la que está al otro lado. Hay una habitación donde se pone el ambiente más frío y que el resto, o sea, podemos tener la chimenea encendida que calienta perfectamente toda la casa por ser cerrada y este ambiente no. ¿Esa casa pertenece a sus papás? Sí. ¿Ellos fallecieron en esta casa? Mi papá falleció acá y mi mamá falleció 2 años después. ¿Qué es lo más fuerte que le ha pasado? Escuchar ruidos, escuchar que, bueno, esto me hace pensar o asumir que puede ser mi papá por oír que riegan las flores, oír la regadera que suena cuando la dejan caer al piso. Nos ocurrió en una ocasión estando nosotras con mi mamá en la cocina, platicando y si se dan cuenta es un silencio. Sí, aquí no se escucha absolutamente nada. Y atrás de nosotros empezó a caer un chorro, o sea, perfectamente veíamos caer agua. No hay un chorro cerca, no hay una corriente de agua tampoco cerca. ¿Usted cuando viene a dormir aquí, dónde se queda a dormir? Acá, aunque pasamos mucho tiempo sin poder, al poco tiempo de fallecer mi papá, era, ¿cómo explicarles? Nos veníamos acá o tratábamos de dormir acá, no podíamos, se sentía muy pesado el ambiente. ¿Pesado? ¿Cómo en qué sentido? ¿Malestar, incómodo? Incómodo, sí. Mi mamá no volvió a dormir más acá en este cuarto. Desde que falleció Desde que falleció mi papá, porque no podía. Ella sí veía cosas. Ella estando acostada, entraba alguien y se ponía en los pies de la cama de mis hijos. Me está pasando algo bien raro, me están abriendo los ojos y no sé por qué. Me están abriendo los ojos como que hubiera humo. ¿A ustedes les ha pasado algo así ahorita? Sí, los ojos.
malestar. No. Como que hubiera leña, quemando leña. Algo así sentí. No le abren los ojos, a mí me arden y no es por la luz. Bueno, en realidad yo padezco un poco de resequedad en los ojos y sí tengo como resequedad, Algo así siento yo. pero suelo sentirlo porque Es normal, uso es normal en usted. lentes de contacto, entonces no suelo relacionarlo. A mí me está ardiendo los ojos como que hubiera leña. Les contaba que ese fin de semana sí fue muy curioso porque no solemos tener problemas. O sea, para nada. Y nos levanta, incluso él despertó y despertó muy triste. Y yo venía muy bien de la calle y empecé a sentir mucha tristeza. En la noche, bueno, tuvimos algunas diferencias por nada, así rarísimo. Y en la noche fue que empezamos con que nos alertó el perro. Estaba muy inquieto, tratando de entrarse cuando no lo hace porque está acostumbrado a estar afuera. Corría por todo el patio. Estaba como interactivo. Sí, bastante. Y luego empezamos a ver, bueno, mi hijo empezó a jugar con Snapchat y ahí fue donde captamos más. ¿Tienes Snapchat en el teléfono? Sí, ¿Fue afuera o fue adentro? no, fue como acá Fue en allá. el patio. Vení. ¿Lo viste? No enfoques el carro. ¿Dónde escucharon el ruido? Yo Acá. lo escuché como en la lámina, como tal vez. Acá. Yo escuché como por Ujú, por ahí. para esto por afuera. Como más por allá, como cuando cae algo sobre algo. Pues se escuchó madera, ¿verdad? Ajá. Como yo escuché como concreto. Es que yo escuché ¿Dónde están como los gatos? que- Mira, como esto, como que habían como que ahí en la chimenea mataron algo, fíjate. No, como Acá. porque la lámina sonaría más Sí, más pero Espérate. como madera. No. como más Dale un. Está grabando, ¿verdad? Sí. Dale un golpe hacia al ladrillo. A un costado. Es que sonó como seco, como Ajá, si hubiera sido la lámina hubiera sido bro. No, yo escuché como madera. Sí, exacto. Así Como se madera oyó. se escuchó. Y es que lo extraño también es que ruido de los vecinos No, no hay. No tienen un segundo nivel, ¿no? no tienen nada del segundo nivel. No, no. ¿Y arriba de la madera hay algo más? ¿O está la pura ¿De madera? acá? Ajá. Está el machimbre y el techo de qué? De lámina. De lámina. Sí, no puede haber sido, porque no se escuchó a lámina. Sí, no. Cuando nosotros las cantamos allá, no acá. ¿Se mira o hay que apagar la luz, Danila? Se mira bien. ¿Se mira, Póngale más brillo, ¿Y se disculpe. apagan la luz? Sí. Ahí tiene todo. ¿Sigue la figura? Sí. ¿Sí? No. No, No. desaparece. Vuélvala a poner en la luz. Ahí está. Aparece. ¿Vale? No. Los ruidos que hemos captado con el celular grabando, aunque no los percibimos en el momento nosotros, al ver nuevamente el video, sí escuchamos ruidos. Sí. Hay viento. Así como que están soplando, ¿Y ¿verdad? por qué hay viento? Pero está frío. Sí, porque me dio Pero cosa es la como- fiel. Ajá, porque hay viento. Sí. Hay viento. Sí. Ok. Pero como un ligero. Y no hay Atrás corriente se de oye. aire, eso no se mueve. Pero aquí atrás se oye que alguien está, como que alguien está aquí atrás. Silencio, porfa. Porque hay corriente de aire.
No, es acá, como... Ajá, así lo ¿Cómo sentí. que? Y que todavía está, sienta. Sí. Como que cuando sopla, es la misma sensación. Mire, la chimenea. Puede ser. No, no, ¿Será? no. Ah, no. No. ¿Saben cómo sentí? ¿Para ponerle ustedes aquí donde estaba yo? Mira, pues. Pase. Así sentí. Como una ráfaga. Así sentí. No hay viento, no hay, No es hay nada. imposible que entre aire aquí. Sí. ¿Habían tenido esa sensación antes? No, yo no me lo había percatado. El viento no lo había sentido. ¿Tú? No. Ya no se siente. Venga. ¿Se fue? Se fue. ¿Qué es un panda? ¿Aceite peroleo? Cuando usted se acerca, se va. No, yo sí lo vi. Yo también lo vi. Ahí Ahí está. está. Vení a ver, Daniel. O grabé con su celular, por favor. Sí, está justo en el centro. No es Mira, no creo mira, que cerró sea los la luz. ojos. Y cerró los ojos. Sí, ahí. Ahí está. Parpadea. Sí. Como les digo, si alguien ha tenido ese problema con una luz, por favor escríbanos en los comentarios. No sé si sea normal, yo no uso esta aplicación. ¿Puedes cerrar los ojos? Hágame un favor, Ceci. Meta el brazo y me apaga la luz, porfa. Ok. Solo el brazo. Gracias. Se fue. No sé si sea la luz. Uy. Es que no es en el mismo lugar. No. Ey, apaga la luz. ¿Qué pasó? Muévase. Ah, juré haber visto una sombra. Lo está grabando, ¿verdad? Sí, pero no sé si era usted. Se vio como una bruma, como que, pero no sé si... ¿Quién es el que está ahí? ¿Escuchó? ¿Dónde está el gato? Aquí.
seguir grabando. Un silbido, ¿no? Ajá, es Ajá. un silbido. Alguien silbó. ¿Escuchan? ¿Y eso fue aquí? Aquí, ¿Algo así? aquí atrás, ajá. Sí, escuchamos todos el silbido. Ajá. Yo sí. Yo sí. Ya, la verdad es que soy malísimo para eso. Cuidado con la rama. ¿Podría hacerme el favor de tocar el aparato que tengo en la mano para saber que está aquí? Don Leonel, ¿es usted quien se ha comunicado con su nieto? ¿Escucharon que silbaron? ¿No? No. ¿Qué fue eso? ¿Su papá silbaba? Sí, ¿De verdad? sí. Sobre todo para llamar a mi mamá. ¿Cómo silbaba? Eh, Era chiflido, así, ¿no? no, era un... No me sale. Era como un... Sílvele, porfa. ¿Cómo era? ¿Vos? Ah, sí, exactamente, sí. De música. Solo quiero ver si hay algo aquí. ¿Todo está cero? Todo está cero. Don Leonel le gusta platicar con su nieto. ¿Cómo Es se...? acá donde usted viene, para sentirse tranquilo. Don Leonel, ¿lo han visto por aquí? Don Leonel, ¿es usted la persona que está todavía en esta casa? Le voy a enseñar este aparato que tengo en mis manos. Si usted lo toca, va a hacer un sonido así. Y vamos a saber que usted está aquí. ¿Qué pasó? Don Leonel, ¿hay algo que le quiera decir a su hija? Si es don Leonel el que está aquí y le gustaría decirle algo a su familia, lo puede hacer en este momento. Puede tocar la luz que está en su sillón, don Leonel, si es usted el que está aquí. Puede hacer algún sonido. Lo que yo hay una diferencia, bueno, lo que he visto es que las partículas de polvo se notan en la cámara, ¿cierto? Pero había una mucho más grande que parecía tener trayectoria. Estaba por el cuadro. Estaba por la sala y justo se detuvo como atrás tuyo y después
agarró como para abajo de la refri. Era un poco más grande de lo normal. Después fue que vi él como Miren, pues, aquí me parece raro porque sale la bolita de luz. La verdad no sé si sea un insecto o algo así, pero me parece muy curioso porque no he visto de dónde sale, pero entra a la habitación. Miren aquí. Yo creo que ese es mi reflejo. Es que el que se acerca acá sale del cuarto. Mira, pues. No, sí, soy yo. Es su reflejo. Ahí va. No, entra como de aquí. Pero vuelve a entrar al cuarto de los niños. No, entra al otro. No, el cuarto de los niños El es cuarto de los niños. curioso. Vamos a hacer unas pruebas ahorita con el Spirit Box. Muchas personas piensan que este aparato es una aplicación del celular y no. Este es un radio AM/FM normal. Lo que hace es que pasa las frecuencias bien rápido y por eso se escucha el porque va pasando las frecuencias en menos de un segundo. No es una aplicación de celular. ¿Se dan cuenta? No es el celular el que tengo en las manos. Es un radio. A ver si se escucha en la emisora. Yo no sé si está el papá o la mamá de Cecilia. Perdón, Ceci o Cecilia. No, Ceci. Ceci. Yo no sé si está el papá o la mamá de Ceci o alguna otra entidad en este lugar, pero necesitamos saber por qué está aquí todavía. ¿Qué fue eso? Eso le iba a preguntar, ¿lo escuchó? Don Leonel, Ceci está consternada, preocupada por saber si es usted quien está acá. No queremos parecer intrusos en su casa, solo necesitamos de parte de Ceci saber si es usted quien ha estado provocando la actividad en esta casa. Ahí quiso decir algo. Se escuchó como voz de hombre. ¿Puede repetir lo que nos dijo? ¿Es usted, don Leonel? Nosotros venimos de parte de Ceci. Ceci nos contactó para poder aclarar este asunto y ella pueda tener paz. Deseamos pues llevarle este mensaje a Ceci y que ella pueda tener la tranquilidad de saber que es usted quien está acá. ¿Es usted, don Leonel? Responda sí o no. ¿Es una mujer la que está con nosotros? Voy a quitar el sensor de movimiento. Lo extraño es esto. ¿Ya lo apagó? Lo extraño es esto. ¿Por qué Venite para acá si no va a seguir sonando. ¿Por qué no se siente tan frío aquí como en el otro cuarto? Y la temperatura es la misma. Ahorita vamos a ver si sube. No se siente tan frío como el otro cuarto. Y si se dan cuenta, la dueña de la casa dijo de los bajones de temperatura. Se los ha puesto. Ahí va para arriba, ¿eh? Exactamente. Sí.
Es que se siente la diferencia. Se siente, ahorita sentí como que aquí una corriente de aire. Vení para acá. Trae el medidor. Ah, suena eso. Ujú. No, mejor no. No, mejor no. Haz un poquito para allá, Dulce. Increíble. Sí, aunque yo sigo con frío. Increíble. No es tanta la variación, pero sí es como la sensación de entrar a un cuarto frío a otro. Y se los dije, sin ver el termómetro, les dije, aquí está más caliente que allá. ¿Por qué una habitación va a estar más fría que aquí si están a la par? Raro. Y ahí echamos de ver que la dueña de la casa sí tiene razón. Sí hay una variación de temperatura en cada cuarto. Pero se siente muy extraño porque aquí no se siente frío. Allá sí se siente frío. ¿Qué fue eso? ¿Tu estómago fue? ¿No? Parecía ruido de estómago. ¿Qué fue eso? ¿Tu estómago fue? ¿No? Parecía ruido de estómago. Ese es tu estómago. No, te lo prometo que no. ¿Verdad que sí? Ya me dio escalofrío. Se escucha como... Pero ya me dio Parecía escalofrío. ruido de estómago. Ujú. Pero pensé que era tu estómago. No. Aquí a la par se oye. Silencio. Sí, sigue subiendo la Sí, temperatura. subió la temperatura. Ya me dio escalofrío. Yo siento que alguien está atrás de mí. ¿Sentís que alguien está atrás de vos? Sí. Cuando se vieron esos dos sonidos, se oyó aquí atrás de mí. Espérate. ¿Cómo está? Se cayó algo. Ya lo tiré. Ah, ok. Sigue haciendo ruidos. Se oyó otra vez. Ay, ¿no será esto? Sí, bus, eso fue. ¡Ja! Me dio escalofrío ahorita. Alguien se sentó en el sillón, a Gilberto. Y... Dios sí se mío. escucha. Mira cómo tengo la piel. Sí. Eso fue, yo te lo dije, aquí atrás de mí siento a alguien. Y todavía me... Silencio. ¿Qué opinas, Dulce? Vaya a pararse donde estábamos. Quédate vos aquí, Dani. Vaya a pararse donde estábamos, porfa. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde? Ahí, Acá. adentro del cuarto. Adentro. Acá adentro. Más adentro. Y me dice si escucha igual como escuchamos cuando estábamos todos ahí. Ok. Sí se parece, aunque era un poco más suave. No. No, No, pero se escucha como... Esto se escucha bastante parecido. pero es un poco suave, un poco más suave. Sí, pero no lo puedo hacer. Espérame. Sí. Ahí está. Exacto, así. Eso fue. Miren el sillón. Así. Espérame. Y yo sentí que alguien estaba atrás de mí. ¿Escuchan? No.
¿Sí o no? ¿Quieres que traigamos a Ceci para que hables con ella? No. Bueno. No. Bueno. ¿Sí o no? A la cuenta de 3 quiero que me respondas sí o no. ¿Quieres que traigamos a Ceci a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Ahorita hicimos varias pruebas, un poco de sonidos, no entendimos qué era. Ahora vamos a traer a la hija de la dueña de la casa, de los dueños de la casa, para ver si hay ¿Alguna respuesta? algo diferente. Vamos a llamarla. Nos vamos a sentar ahorita. Siéntese donde se sentaba su papá. Ahí se sentaba, no aquí. No, acá. Aquí. ¿No se quitó? Si tiene alguna pregunta que le gustaría decirse a su papá, la puede decir. Es mejor una pregunta corta y vamos a esperar un cierto tiempo para ver si responde y si gusta la vuelve a repetir o puede volver a hacer otra pregunta. Ok. Ya la puede hacer. Pa, ¿eres tú quien está aquí? ¿Ya? ¿Tenés algo pendiente conmigo o con alguien? Don Leonel escucha la voz de su hija. No sé, escucho como hija, algo así. Eso lo voy a revisar después. ¿Es un celular que sonó? Sí. ¿Le puede poner ¿Me apago? ¿Cómo baja la vibración? ¿Cómo se llama su mamá? Niné. Ninet. Doña Ninet, ¿es usted la que está todavía en su casa? Porque es un perro. No, dijo sí. Sí. Yo lo escuché. Está hablando. Hija, mamá. Es la voz de ella. ¿Cómo? Es la voz de ella. ¿Escuchó la voz de ella? Sí. Mami, hicimos una promesa. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Qué escuchó usted? Escuché cuando le preguntaron si era ella, dijo sí. Y escuché como hija o como escucharme, algo así, pero fue una palabra larga que no muy logré identificar, pero entre todo eso, ella tenía, cuando ella hablaba como que afligida o algo así, tenía un tono que le identifiqué en ese momento. Muy peculiar en ella. Sentí como tela de araña. Fue por tu mano. Sí, por donde tengo el Spirit Box.
como hilos. Sí, otra. Te vas a preguntar otra vez. Ninette, si tiene algo pendiente, queremos que esté tranquila. Y por este aparato que tengo en mis manos podemos escucharla y dar su mensaje. No nos vamos a asustar si usted nos toca, si usted hace un sonido fuerte, pero queremos saber qué es lo que necesita para estar tranquila. Es usted la que hizo ese sonido. Doña Ninette, ya sabemos que es usted la que está aquí. Voy a poner el aparato que tengo en mis manos y grite fuerte, por favor. Hagamos una cosa. Un golpe para sí y 2 para no. ¿Es usted la que está en esta casa? No. 2 golpes para sí y 1 para no. Escucho 1. Ya entendí al revés, ¿no? No sé, no me acuerdo, perdón. Dijo 1 sí y 2 no. Eso también es- ¿Volví a sí, preguntar? me acuerdo, pero Vamos a no preguntar sé. otra vez. Un golpe para sí y 2 para no. ¿Es usted la que está aquí, doña Ninette? Un golpe para sí y 2 para no. ¿Es usted la que está aquí, doña Ninette? Un golpe para sí y 2 para no. ¿Es usted la que está aquí, doña Ninette? Gracias. Ok. Ya sabemos que es usted, muchas gracias. Con todo respeto, no somos personas malas, solo queremos ayudarla. Vamos a hacer un escaneo con el Kinect. Nos vamos a concentrar más en ese sector, ya que ahí es donde presentaba como la anomalía del celular. A ver si el Kinect puede detectar algo, como lo hizo los celulares. Ahorita lo estoy pasando en el cuarto de los niños. No hay absolutamente nada. Lo que ustedes están viendo, las luces estas verdes, a nuestros ojos nosotros no lo podemos ver, solo lo detecta la cámara. Si algo me avisan. Ok. ¿Y dónde está la luz que enciende esta? Aquí, ya la. Yo creo que es esta. Sí. ¿No hay nada? No. Unas cosas bien curiosas que ya no pasaron. Uno fue la temperatura. Aquí está como tibio. Al principio estaba demasiado frío. Ya es prácticamente la madrugada y afuera hay frío. Aquí no. No se sienten las ráfagas de viento. Ya no se siente, no sabría cómo explicarles
la sensación que teníamos cuando entramos. Ya no se siente absolutamente nada de cómo se sentía como entramos. El Spirit Box lo probamos en diferentes cuartos, creo que aquí fue donde más se manifestó, y se manifestó más cuando Ceci habló, los golpes que estaban, le decíamos que hiciera un golpe, uno o dos, y se escuchaban. Fue una respuesta, pienso yo, que es inteligente porque estaba escuchándonos. Me dio, salud, me dio, la verdad sí me dio un poquito de miedo cuando escuchamos el golpe más fuerte. Lo curioso es de que fue de aquí adentro el golpe, porque el novio de Ceci estaba afuera y no lo escuchó. Entonces el golpe vino de aquí adentro. El Spirit Box, como dijo Dulce, la mayoría de interacción de respuesta fue de mujer. Pero lo que sí me sorprende mucho es que cómo se siente. Se siente una tranquilidad, se siente ya no se siente normal, no hay frío. Al principio había una corriente helada Y había un sentimiento extraño, exactamente, como de como agonía. una sensación, incluso, o sea, es complicado transmitirlo porque ¿cómo le explica uno a una persona que no está acá presente lo que se siente? Pero siento calma, siento paz, a comparación de cuando... A comparación de cuando entramos y pasé a este lado, sí me sentía como abrumada, como una sensación extraña, como con ganas de llorar, y ya no lo siento. Ceci, ¿qué opina usted? ¿Cuál fue su percepción, ya que usted lo vivió? ¿Usted vio las preguntas, las respuestas? ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina? ¿Piensa que podría ser el espíritu de su mamá la que está aquí? Para mí fue bastante como certero el preguntar y escuchar el tono de mi mamá. Yo lo escuché muy claro. Desde la primera pregunta que hice, y fueron muy consecutivas las respuestas. Sí considero que fue mi mamá, dejándose saber que está acá de alguna manera. ¿Siente lo mismo que sentía cuando entró? Cuando entramos se sentía como diferente. ¿Siente lo mismo? No, cuando yo entré sentí mucho frío. Tenía las manos frías y el ambiente era otro. Pero después de tercera o cuarta manifestación que tuvimos con ella, todo fue paz y el frío se fue. Mis manos Están tibias. Estoy calientita. Otra cosa rara fue que nosotros estamos haciendo unas pruebas antes que Ceci entrara y casi no tuvimos respuestas. Después que ella entró, de inmediato se echó de ver la diferencia, la interacción de lo que está aquí con usted, ¿verdad? No le puedo asegurar 100% que sea su mamá, el espíritu de su mamá, pero sí hubo interacción en el momento de tratar de comunicarse directamente con ella. Entonces, muy alta la posibilidad de que algo de su mamá quiera dar un mensaje, o ya lo dio y por eso se siente tan tranquilo. Otra cosa, no estamos preguntando nada y no hay sonidos. No hay nada de sonidos ahora. Exacto. No hay brisas, no hay nada. Al principio se escuchaban demasiados sonidos y ahora se siente una tranquilidad, realmente se siente una paz, de veras, como que el espíritu quería hacerse saber de que está acá. Pienso que terminamos la investigación. Así es. Pienso que estuvo muy interesante. Tal vez ustedes ven otras investigaciones donde escuchan un ruido y se van corriendo.
yo creo que eso lo hacen para ganar más vistas. La verdad, estamos aquí para investigar. Obviamente vamos a encontrar a veces algo que nos va a dar miedo, pero estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Escuchamos ruidos, no les tuvimos miedo porque estamos pidiendo que hagan eso. Muchas gracias por seguirnos, por ver nuestros videos. Por favor, si escuchan algo que tal vez nosotros pasamos por alto, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por suscribirse.